Imagina que los textos más antiguos sobre Jesús no dijeran lo que siempre nos enseñaron. Imagina que la figura del supuesto traidor, Judas, no fuera el villano de la historia, sino el discípulo más fiel, el único que entendió el mensaje verdadero de Cristo. En 1978, un descubrimiento en el desierto de Egipto puso a temblar a teólogos, arqueólogos y a la propia Iglesia Católica, el Evangelio de Judas. El manuscrito apareció en el llamado Códice Chacos, en lengua copta. Cuando salió a la luz, se armó un escándalo internacional. Este texto no presentaba a Judas como el hombre que traicionó a Jesús por unas monedas, sino como el único discípulo que comprendía realmente sus enseñanzas. Según el texto, Judas no era un villano. Era el elegido para cumplir el papel más difícil de todos. En un pasaje los discípulos preguntan a Jesús por qué se ríe de sus oraciones de gratitud. Y él responde que no lo hace por burla, sino porque esas oraciones no surgen de su voluntad, sino como un medio para adorar a un Dios equivocado. Jesús insiste: ese Dios no es su Padre, ni el Supremo Creador. Evangelio de Judas. Ustedes no entienden a qué Dios alaban. Yo no soy el hijo de su Dios. Aquí es donde Judas se adelanta a los demás. Le dice a Jesús: sé quién eres y de dónde vienes. Tú vienes del reino inmortal de Velo. Jesús, en respuesta, le revela algo que lo marcará para siempre. Evangelio de Judas. Serás maldito por las generaciones. Gobernarás sobre ellas, porque serás tú quien entregue el hombre que me recubre. Lo que para la tradición es traición, en este texto aparece como un sacrificio necesario. Para entenderlo, hay que comprender la visión gnóstica. Los gnósticos creían que la fe o las buenas obras no bastan para salvarse. La verdadera salvación solo podía alcanzarse mediante el conocimiento, una verdad secreta que permitía escapar de la prisión material en la que estamos atrapados. Imagina esta idea: el mundo en el que vivimos no es el diseño del Dios Supremo. Es una cárcel construida por una divinidad menor, ignorante e incluso perversa, a la que millones de personas han adorado durante siglos sin saberlo. Para los gnósticos, el cuerpo humano era una prisión, y nuestra chispa divina, el alma, había quedado atrapada aquí como parte de una catástrofe cósmica. Hipóstasis de los arcontes, Nag Hammadi. El arconte ignorante dijo: yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Pero al decirlo, pecó contra la realidad, y una voz le respondió: te equivocas, Samael. Este relato describe cómo un eón, un ser espiritual de las alturas, cayó fuera del reino divino, dando origen a otras entidades que finalmente crearon este mundo imperfecto. Y fue entonces cuando atraparon la luz divina en cuerpos humanos, convirtiéndonos en prisioneros de la materia. Si esto es cierto, el Dios al que muchos rezan no sería el Creador Supremo, sino un carcelero. Y Jesús vino a exponer ese engaño. Aquí está la clave. Jesús no vino a fundar una religión, ni a redimir pecados que según los gnósticos ni siquiera existen. Vino a mostrar el camino de regreso al reino espiritual. Y entre todos sus discípulos, solo uno lo entendió: Judas. Por eso, en el Evangelio gnóstico, su traición no fue un error ni una debilidad, sino un acto de lealtad. Jesús necesitaba liberarse del cuerpo material, y Judas aceptó ser el instrumento para que eso ocurriera. Imagina lo duro de esa verdad. Judas carga con el peso de ser recordado como el traidor eterno, cuando en realidad fue el aliado indispensable en el plan secreto de Cristo. Pero este no es el único texto que apunta en esa dirección. En 1945, en la ciudad egipcia de Nag Hammadi, se encontraron decenas de manuscritos gnósticos. Entre ellos, el libro secreto de Santiago, donde el propio discípulo asegura que Jesús le reveló a él y a Pedro enseñanzas privadas que no debían compartirse con cualquiera. Libro secreto de Santiago. Ya que me pediste que os enviara un libro secreto revelado a mí y a Pedro por el Señor, no podía negarme. Cuidaos de no darlo a muchos, pues el Salvador ni siquiera quiso revelarlo a todos los 12. Eso confirma que Jesús tenía un círculo íntimo de secretos reservados solo a los que estaban preparados para entenderlos. Y no acaba ahí. Entre esos textos gnósticos, también aparece María Magdalena en una posición especial. Se habla de ella como alguien a quien Jesús reveló verdades profundas, manteniendo con ella una relación de confianza distinta al resto. Evangelio de María. Pedro dijo: ¿es que habló en secreto con una mujer y no abiertamente con nosotros?
¿Debemos darle la espalda y todos escucharla? La ha preferido a nosotros. Si los manuscritos son auténticos, entonces no solo Judas fue depositario de ese conocimiento secreto, sino también María. El mensaje gnóstico es radical. No estamos aquí para liberarnos del pecado, porque el pecado no existe en este contexto. Lo que debemos romper es la cárcel material en la que hemos sido encerrados. Reencarnamos una y otra vez porque ese Dios inferior, al que algunos identifican como el demiurgo, nos mantiene atrapados en esta rueda. Y la misión de Jesús era recordarnos quiénes somos en realidad, chispas divinas que deben regresar al reino del Espíritu. Este conocimiento fue tan peligroso que se ocultó durante siglos. La Iglesia nunca aceptó el Evangelio de Judas, ni los textos gnósticos, porque derrumbaban la narrativa sobre la que construyó su poder. El pecado, la culpa y la necesidad de intermediarios para alcanzar la salvación. Si la verdad está dentro de nosotros, si el Dios de este mundo es en realidad un impostor, entonces las religiones se desmoronan. La pregunta es inevitable. ¿Qué pensarías si la mayor mentira de la historia no estuviera en los libros de conspiraciones, sino en las páginas que nunca nos dejaron leer? ¿Y si Jesús no fuera el Hijo del Dios creador de este mundo, sino el mensajero que vino a desenmascararlo? Hoy los textos gnósticos siguen siendo incómodos, marginados, incluso perseguidos, pero cuanto más los estudiamos, más claro parece el mensaje. La verdadera divinidad no está fuera, está en nuestro interior. Y tal vez, la traición de Judas nunca existió. Tal vez fue el único que, al final, cumplió la voluntad del verdadero reino. El mundo está lleno de enigmas, pero este podría ser el más explosivo de todos. Si quieres descubrir más secretos que desafían lo que nos enseñaron, suscríbete a Misterios del Mundo Oculto y activa la campanita, porque aún hay verdades ocultas esperando a ser reveladas.